Hola, 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 ¿cómo están? Mi nombre es Andrea y esto es Murcielagata Textiles. Hoy vamos a hacer unas letras con la técnica del patch needle. En el patch needle, cuando estamos trabajando con bucles, es bueno que las letras sean gruesas, ¿ok? Acá les voy a mostrar la página donde yo generalmente busco letras. Se llama dafont.com. Estas letras son de uso personal, hay unas gratis. Si necesitan unas letras para comercializar, para hacer cosas para vender, tienen que comprar la licencia, pero si es para uso personal, acá tienen una gran variedad de letras gratis que pueden usar. Como puedes ver allí, hay un montón, están divididos por temas, por estilo. Yo estoy buscando unas que sean gruesas porque voy a trabajar con bucles. Y para que se vea bien la forma tienen que ser gruesas y que el espacio entre cada letra sea un poco grande. Igualmente voy a trabajar en un bastidor de 10 pulgadas, entonces no puedo hacerlas tan grandes, pero voy a intentar que me dé cierto espacio y que sea gruesa para no tener ningún problema. Para darte una idea de cómo se va a ver tu letra, en este espacio que dice vista previa puedes colocar la frase, puedes colocar el tamaño entre pequeño, grande y mediano, y allí te aparecen todos los estilos de letras con la frase que tú quieres hacer y te puedes dar una idea de cómo va a quedar. Tardé un rato buscando porque quería unas que realmente quedaran muy bien en el espacio de 10 pulgadas del bastidor. Y bueno, acá hay un montón de letras muy bonitas que no se pueden hacer con bucles o no quedarían muy bien. Por ejemplo, unas muy delgadas no quedarían bien con bucles. Entonces allí estoy buscando la que quede mejor, visualizando más o menos cómo puede quedar. Hasta que por fin me decidí por estas. Al dar clic sobre las letras se te abre otra ventana donde está la información del autor, si tienes que comprar una licencia, si es gratis para uso personal, es gratis para todo, etc. Le das clic al botoncito que tienes a la derecha que dice descargar, lo descarga y luego abres tu carpeta de descarga donde va a estar el archivo comprimido. Ahora sobre el archivo le das clic derecho y le das a extraer el nombre de la carpeta para que te lo coloque en una nueva y aquí tienes ya el archivo. Abres la carpeta y fíjate que tienes dos archivos, uno dice LM, ese tiene información del autor, cosas para leer nada más, y acá este que tiene la A pequeñita es la letra como tal, esa es la letra. Entonces lo que tienes que hacer es copiarla, control C, te vas a este equipo, disco local C, entras a la carpeta de Windows, luego buscas la carpeta que tiene la A pequeñita que dice Fonts, allí están todas las letras que tiene tu computadora y acá le das control V y se instala automáticamente. Ahora nos vamos a Word. Si te fijas acá ya está la fuente o la letra, ya te aparece. Ok, vamos a organizar esta hoja, vamos a cambiar el formato, vamos a colocar la hoja de forma horizontal y le voy a colocar los márgenes mínimos. Yo realmente no uso Word, yo uso Illustrator o Photoshop para hacer mis diseños, pero como no todo el mundo tiene esos programas, vamos a trabajar hoy con Word. Acá para colocar la letra tienes que irte a insertar y luego a cuadro de texto. Eliges el cuadro de texto simple y ahí vas a colocar la frase. En este caso la frase va a ser tú puedes. Voy a seleccionar toda la frase y ahora sí le voy a colocar la letra que descargué o la fuente que descargué. Y en cuanto a tamaño, ya yo con mi bastidor en mano y con una regla estuve viendo más o menos el tamaño que yo quiero. Fíjate que en Word también tienes reglas alrededor y ya yo sé más o menos que la fuente que yo necesito es como de 160.
Voy a tratar de que ocupe toda la hoja para que quede muy bien en el bastidor. Para eso tú debes usar tu bastidor o donde vayas a hacer las letras y ver más o menos de qué tamaño la quieres hacer. Y usar las reglas de Word para calcular más o menos de qué tamaño las vas a trabajar. Al final me decidí por unas letras de tamaño 150 que ocupa toda la hoja. Voy a tratar de organizarlo para que no se me pase de los márgenes, aunque los márgenes están mínimos, pero para la impresión necesita márgenes, ¿ok? Entonces acá estoy acomodando todo para que quepa dentro de la hoja. Ya tenemos las letras que descargamos, pero esto no está listo todavía porque necesitamos que el patrón esté en modo espejo, ya que vamos a trabajar con bucles. Lo que vamos a hacer es en la rayita del cuadro de texto le vamos a dar clic derecho y vamos a bajar hasta el fondo donde dice formato de forma. Allí vamos a dar clic. Se abre una pequeña ventanita al lado derecho y le vamos a dar clic donde dice efecto. Vamos a ir al final donde dice Giro 3D. Y donde dice Giro X vamos a colocar 180. Fíjate que ya cambió la letra, ¿ok? Ya está en modo espejo. Pero se formó este color allí gris muy extraño. Para quitarlo, vamos de nuevo a darle el clic derecho al bordecito del cuadro de texto, formato de forma, y vamos donde dice efecto y vamos a entrar a formato 3D. Aquí en giro fondo colocamos los 180 grados, pero en este caso vamos a darle a formato 3D y vamos al final donde dice iluminación, damos clic allí y le damos dice especial plano. Le damos clic y automáticamente se borra ese color gris. Y ahora sí ya tienes tu patrón listo para imprimir y comenzar a bordar. Ya tenemos nuestro patrón impreso. Como puedes ver, de este lado no se entiende nada, pero cuando lo volteas está totalmente legible. Lo que vamos a hacer es calcar desde el lado donde está impreso. Lo vamos a calcar así tal cual sobre la tela. Ahora voy a cortar las letras para ubicarlas muy bien dentro de nuestra tela, ¿ok? Y lo que voy a hacer es asegurarlas con un poco de cinta. Y ya estoy lista para comenzar a panchar o a bordar. Voy a hacer las letras de color negro y resaltarlas con otros colores. También voy a hacer esta con el máximo tamaño de los bucles y voy a hacer el fondo con el tope para que los bucles me queden más pequeños. Ahora sí, manos a la obra. Voy a comenzar con las letras y voy a bordar los bordes y luego voy a rellenar cada una de las letras.
Recuerda que vamos a trabajar bucles, entonces vamos a insertar la aguja de este lado para que los bucles se vayan formando del otro lado. Y te recuerdo que si eres principiante del Patch Needle, acá en mi canal tienes una lista de reproducción con varios videos que te pueden enseñar lo básico, donde puedes comenzar tu proceso de aprendizaje. Ok, acá arriba te voy a dejar el link para que vayas a verlo. Ahora vamos a darle velocidad al video para que puedas ver todo el proceso de estas letras. Acá ya terminando las letras, dando las últimas puntadas, y al voltear el bastidor, ¡tarán!, todo está mezclado, no se ve absolutamente nada. ¿Qué le falta a este bordado? Falta colocarle el fondo para que los rulos se vayan reacomodando y se vayan como apretando. Esto les va a ayudar a dar forma. Así que bueno, vamos con el fondo. Aquí decidí usar un tope para que los bucles del fondo quedaran más pequeños. De igual forma, si hubiese usado
el tamaño máximo de la aguja, no hay problema, pues quedaría igual de bien, solamente que quería darle como ese relieve extra a las letras.
Acá ya estoy dando las últimas puntadas y terminando todo lo que es el fondo. Vamos a ver ahora cómo están quedando las letras. Fíjate que ya se pueden leer. Ahora lo que queda es arreglar todos los rulos, que cada uno esté en el lugar en el que debe estar. Para mayor comodidad lo saco del bastidor. Y ahí vamos a ir reacomodando los bucles. Estoy recortando algunos que me quedaron un poco más largos que el resto. Siempre que trabajes con bucles debes hacer este paso. Es muy importante porque a veces se enreda uno con otro y la figura no se define muy bien. Entonces esto, siempre que trabajes con rulos o con bucles, hay que hacerlo. Lo que estoy haciendo acá es rellenando los espacios entre las dos últimas letras porque siento que los rulos de las letras, o sea, el negro está muy pegado, entonces necesito como que llenar un poco más el espacio que tienen las letras alrededor. Entonces estoy usando el color de fondo rosa y el verde para rellenarlos un poco más. Esto es para mejorar la forma, porque como saben estoy usando un bastidor de 10 pulgadas, una aguja de 4 milímetros y lana semigruesa, entonces las letras quizás están un poco pequeñas. Si hacemos las letras un poco más grandes queda mucho mejor, porque la cuestión es que cuando usamos rulos necesitamos que las formas estén bien definidas y que los espacios sean un poco grandes para que se puedan ver mejor. Ahora volteamos y recortamos las lanitas que quedan remanentes en la parte de atrás. Y ahora le voy a dar la terminación. No voy a colocarle pegamento, no lo voy a sellar porque esto va directo a la pared. No me voy a enfocar mucho en el sellado. Sin embargo, te recuerdo que tengo un video explicándote y hablándote sobre cómo sellar las piezas de acuerdo a lo que quieras hacer. Lo que voy a hacer acá es, con un pedacito de lana y una agujita lanera, voy a arruchar todo el excedente de tela en la parte de atrás para esconderlo. Eso es todo lo que voy a hacer con esta pieza, no me voy a complicar. Igual creo que queda bastante bonito. Creo que no siempre es necesario sellar las piezas, siempre depende de la utilidad que le vayas a dar, pero como va a ser algo decorativo para la pared, no necesita. Y bueno, dándole los últimos toques, limpiando por acá, por allá. Creo que quedó bastante bien. Tuve un problema con la última letra porque el espacio que quedaba alrededor de la letra era muy pequeño, quizá tuve que haber sido un poco más abierta, pero sin embargo me gustó el resultado. Se ven las letras en 3D, se ve que resaltan con ese fondo de colores y bueno, me gustó bastante. Realmente espero que te haya gustado el video. Aprendimos a hacer letras, a hacer el patrón en Word, colocamos la letra en forma de espejo y comenzamos a bordar. Espero que te haya gustado, que lo pongas en práctica. Recuerda que tengo otros videos sobre cómo aprender, haciendo espejos, etcétera. Me gustaría que vieras mi canal, que te suscribas si te gusta el contenido, que le des me gusta y le des al botoncito de la campanita para que te recuerde cada vez que subo un video. Y nada, espero que te haya gustado. Te mando muchos besos, muchas bendiciones, mucha salud.
y nos vemos en otra oportunidad. Chaito.